se le puede ganar a Brasil. ¿Por qué no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Fíjate, vamos a revisar a manera de previa el partido entre Venezuela y Brasil. Para entender cómo se debe enfrentar Venezuela a Brasil en este último y definitivo partido, te propongo verlo desde 3 puntos de vista. Primero, desde el reconocimiento del rival, sin que esto suponga verlo como superior, desde la convicción, la propia convicción, y sobre todo también desde las propias potencialidades que tiene la Vinotinto. Entonces, vamos a empezar por el reconocimiento al rival. Fíjate, Brasil es Brasil, eso no hay duda. Tiene jugadores en la élite y la profundidad de su banco es claro. Pero una cosa es reconocerlos, otra distinta es verlos como superiores. En la medida que tú bajas el nivel al rival, por más favorito que sea, más humano lo verás y mejor partido le harás, porque al final son humanos. Richard Páez, recuerdo, el día del centenariazo ante Uruguay, no jugó pensando en el rival, que tenía inclusive al jugador más caro del momento en ese año, sino en la victoria de los suyos, los propios. Hoy Ricardo Baliño repite, pero a su estilo, con el no somos menos que nadie. Y ese no somos menos que nadie no quiere decir que eres más que otros, simplemente ya sabe lo que es poner a Brasil contra la pared en aquel suramericano en el cual se mereció por lo menos el empate. No sé si lo recordarás, que terminaron tirando pelotas a cualquier lado. Esta vez podría ser igual. ¿Por qué no? Y aquí nos pasamos entonces al tema de la convicción. Porque una cosa es el mano, tengo fe, como latiguillo, como cliché inclusive, pero otra es la convicción real de lo que puedes hacer. Este grupo lo menos que tiene es la mentalidad de Cenicienta, que algunos sí tienen cuando ven al escudo de Brasil y sueltan lugares comunes como el último, como si no se le ganó a Ecuador, y a Bolivia cómo se le va a ganar a Brasil. Antes repitieron lo mismo, si no se le ganó a Bolivia, ¿cómo le vas a ganar a Ecuador? Luego decían, si no le ganaste a Bolivia y Ecuador, ¿cómo le vas a ganar a Colombia? Es un discurso repetido que solo refleja temores, miedos propios, y no el convencimiento y la capacidad que tiene o puede tener el grupo que dirige Ricardo Baliño. Si no hay nada que hacer, yo te pregunto entonces, ¿para qué prepararse? ¿Para qué un calendario? ¿Para qué jugar el partido? Darle los 3 puntos y ya, y que no se juegue. Entonces, yo creo que los que tienen esa mentalidad aún cenicienta parece que tienen descendencia directa de algunos pasteleros que todavía ven a los rivales desde abajo y no lo bajan a nivel. Entonces, para avanzar entonces con el tercer tema, vamos a revisar las potencialidades de la Vinotinto y entender con qué se cuenta para enfrentar a Brasil en el partido definitorio, para clasificar a la segunda fase del torneo preolímpico, que da 2 cupos solamente a los Juegos Olímpicos de París de este año. Para eso vamos a pasarnos a la pantalla y vamos a analizar las potencialidades que puede tener la selección venezolana. Y empecemos entonces por el arco. Fíjate, en este momento Samu Rodríguez, que fue el último portero titular por Fran Carlos Benítez, un jugador que fue clave, eso hay que reconocerlo, en las 2 jugadas de peligro que logró Colombia en esos últimos minutos, que da seguridad bajo los 3 palos, inclusive más allá de alguna duda que pudo haber tenido, que la tuvo en una que otra salida en el primer tiempo contra Colombia, esa confianza que necesita justamente se la dan los minutos que puede tener ahora contra Brasil, y puede manejarlo de otra forma. En cambio, Fran Carlos Benítez, que ha sido también titular, un portero también confiable, que es muy bueno con los pies, le da salida, puede ser último hombre, inclusive le da salida al equipo desde el fondo, lo usa poco Baliño en este torneo con esa función en corto, pero sabe que cuenta con ello. Y yo me desmarco de aquellos que lo quieren condenar simplemente por un error en una colocación de barrera que sí supuso un gol, pero ¿quién no se ha equivocado caminando en una acera? Pero bueno, hay gente que no le perdona nada. Le perdonan de todo a Cristiano y a Messi, pero no le perdonan nada a los nuestros. Pero bueno, pasemos a la defensa. Ha crecido mucho la solvencia de los laterales. El recorrido que aporta René Rivas, que debe ser titular, ha crecido entero, suma enteros para mantener ocupado al rival por esa banda. Se tiene que cuidar por esa banda del lateral izquierdo la selección brasileña, sí o no. Ahora, en el centro de defensa con Vivas y Ferro, bueno, ¿qué te puedo decir ahí? Los centrales han sido enormes y han ido creciendo conforme pasan los partidos. Van a ser un bastión en el fondo. Ahora, en el lateral derecho, Uzcategui o Custodio, entendamos que puede ser Uzcategui por la experiencia,
En esta convocatoria no tenemos laterales reales o naturales por esa banda. Custodio y Uzcategui son centrales que también hacen el trabajo por derecha, cubren bien, no aportan tanto en el recorrido como sí lo hace René Rivas por esa banda, pero son ordenados, rinden en el corte o en la salida con orden, o cuando hay que pincharla, la pinchan y no lo piensan dos veces. Pasemos ahora al medio campo. Yo creo que Falla se va consolidando como un jugador que puede ser titular y que ha rendido muchísimo, que regula bien la salida, que es un buen distribuidor de juego y complementa muy bien con Brian Ortega, el tipo de los tres pulmones que te hace de todo. Tiene salida, tiene orden, tiene cierre, que es base en la medular con sus recorridos y actitud de jugador que yo creo que definitivamente merece otro nivel. Y si nos vamos más arriba, bueno, Telasco Segovia. Qué buen regreso de Telasco Segovia a su mejor fútbol. Por sus pies pasa el ataque vinotinto, la creación, el cambio de ritmo, opciones inclusive para el último pase. Sigue subiendo nivel, está de vuelta y ha sido de los mejores en este torneo para la selección venezolana. Vamos a pasar entonces, hablando de los mejores, también Ortega, Telasco y este caballero que está acá, David Martínez, que con sus 17 años yo creo que contra Brasil ya va a tener su mejor partido. ¿Por qué? Porque viene creciendo en forma, en ritmo competitivo, y de él puede venir alguno de los goles que puede hacer la selección venezolana ante Brasil. Brasil tiene dos opciones, puede poner particularmente su ojo en él o dejarlo y ocuparse de la totalidad del equipo. Si le pone el ojo, habrá consecuencias, porque si se concentran en él, habrán más espacios para Telasco, Bolívar y compañía. Si no deciden cuidarse del vinotinto de 17 años, este los puede vacunar porque tiene ese disparo de larga distancia y de media distancia que además tiene ese 1 contra 1 en donde es sumamente peligroso. Y bueno, vámonos a Riasco, que puede ser titular otra vez por esa banda, a menos que Kevin Kelsey no pueda llegar, y al no estar Kevin Kelsey en el 11 titular, Giovanni Bolívar iría arriba. En este caso de Riasco por esta banda, yo creo que hizo un buen trabajo, sobre todo en el primer tiempo, se asoció bastante bien con Giovanni Bolívar, que se venía a su costado cada rato, con Falla y con Brian Ortega, inclusive con Telasco Segovia, al cual le abría espacio por el carril externo. Riasco se movía por este sector, dándole espacio a un Telasco Segovia que inclusive lo vimos desbordando por ese lado. Igual Riasco se corría por el medio y le daba carril interno a Telasco Segovia, que también gozaba de esas posibilidades. Entonces, pasando arriba, en el 9, si no es Giovanni Bolívar porque juegue Kevin Kelsey, Giovanni Bolívar hará la labor de Riasco por el extremo izquierdo, y ya sabemos lo que es Kevin Kelsey, un 9 de área que puede mantener a los centrales ocupados, pivotearla, abrirle espacio a sus compañeros en los extremos, con el propio juego de empujar a los centrales y mantenerlos ocupados. Ahora, tema gol. Para mí el gol en este momento no es tarea pendiente para esta selección. Y te digo por qué. Bueno, porque hemos visto a una selección que ha marcado 5 goles en 3 partidos. No es común esto para una selección venezolana, y esta lo ha venido haciendo, marcado en todos los partidos. El tema y la duda sí surge en la capacidad de cerrar los partidos, o con un gol que invite a cerrar, o mantener el arco en cero. Ya por lo menos contra Colombia, que hay que decirlo, Colombia no ha podido marcarle a ningún equipo en estas 3 jornadas, a pesar de ser un buen competidor que ha competido. La selección venezolana ha logrado mantener entonces por primera vez su arco cero, lo que le da confianza también para decirse a ellos mismos, mira, sí somos capaces de mantener un arco en cero. Entonces, hay que reconocer que la Vinotinto ha ido creciendo en su juego, ¿o no? Lo podemos ir conversando aquí abajo, sobre todo en lo defensivo, en cada partido donde hay más orden, donde hay más cuidado y donde hay más concentración, que es lo que a lo mejor hubo dudas en el primer partido contra Bolivia. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Está la Vinotinto para ganarle a Brasil o no? ¿Para competir buscando la victoria o no? Lo seguimos conversando, aunque esta noche tenemos previa larga en la conversa futbolera de rigor, y por supuesto nos vemos esta noche también en el partido de Gremio y de Pachuca. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. A la Vinotinto voy hasta el final, en las buenas, en las malas y en las difíciles. Nos vemos, gente, cuídense.